Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con el profesor y escritor Danilo Clime, sociólogo, ¿verdad?, especialista en relaciones internacionales y miembro de la Academia de Ciencias, que comparte con nosotros hoy. Analizamos temas interesantes. Profesor, vámonos al exterior ahora. Y díganos, ¿cómo usted ve el escenario internacional, sobre todo Latinoamérica? Veo países con mucha violencia en lo político, un candidato asesinado. En Ecuador. En Ecuador, vemos ahora la competencia que hay. Bueno, hay elecciones en Ecuador. Vemos Guatemala ganó un progresista. Sí, háblenos de eso. Sociólogo, eso vi, colega suyo. Sí. Y háblenos también del tema del triángulo del litio. Veo unos indígenas por ahí. Háblenos de todo esto, por favor. Mira, hay un libro de Octavio Paz que se llama Tiempos Nublados, que se refiere a la situación de América Latina. América Latina pasó de las amenazas, por ejemplo, en los años 60, ¿cuáles eran las amenazas que nosotros enfrentábamos? Dos, la subversión de izquierda, que se reprodujera el modelo cubano, y la necesidad de modificar el modelo económico. Las guerrillas fueron derrotadas, las izquierdas fueron, los que militábamos en la izquierda acabamos totalmente derrotados. Las izquierdas no son amenazas, y las nuevas amenazas es el narcotráfico y otra vez el modelo económico, que no hemos sabido manejarlo. O sea, la necesidad de establecer un modelo económico funcional, de economía abierta, de mercado, operando, ha sido un problema. Tú te encuentras que los países más grandes e importantes, Argentina, que tiene capacidad para producir bienes que alimenten a más del 40% de la población mundial, está viviendo en la pobreza, con una hiperpoblación que la devora, todo eso. Brasil se está recomponiendo, mientras otros países tienen problemas. Por ejemplo, caso Centroamérica. Centroamérica, las nuevas amenazas, que en este caso son tres: el narcotráfico, las bandas canteriles del narcotráfico y las pandillas, que son diferentes. Las maras, que son unas pandillas de desviados sociales, que es el término que preferimos usar los sociólogos. Entonces tú tienes el caso de que señalaba Ecuador, donde se celebraron unas elecciones violentas que incluso comportó la muerte de un candidato y unos resultados preliminares que desconcertaron a todo el mundo, porque gente que se daba en primer lugar pasó a segundo lugar. En Guatemala se produjeron unas elecciones con muchas tensiones. El que acaba de ganar, Bernardo Arévalo, ha sido declarado triunfador, pero su partido ha sido anulado. ¿Tiene problemas ahí? Sí, de legitimidad. El movimiento La Semilla, que así se llamaba el partido, ha sido anulado. Eso representa un problema. Colombia se mantiene bajo tensiones activas. Un escándalo en Colombia. Entonces, con el hijo del presidente de Colombia diciendo que recibió dinero de lavado para la campaña. Sí. Eso es grave. Tú tienes el caso de que en Argentina, cuyo sistema electoral ha registrado varias modificaciones, y ahora ya tienen un proceso de primaria que se llama PASO, que son primarias generales, obligadas y abiertas. Ha salido como candidato puntero impresionante Javier Milei, una persona que hasta de personalidad inestable, porque él fue futbolista semiprofesional. De futbolista pasó a rockero, y de rockero un buen día él dice que por razones equivocadas se puso a estudiar economía, aunque dice que la concluyó por las razones correctas. Y se ha hecho un gran economista, pero es una persona intemperante, que insulta, que agravia. Y que tipo el modelo Donald Trump, sí, más o menos. Y que en términos económicos no se sabe, no se sabe si es estatista exactamente o si es partidario del libre mercado. Él habla del modelo austríaco, pero las cosas son difusas, y entonces esa intemperancia de él representa un factor perturbador en una Argentina que no ha superado todavía los problemas de la última dictadura militar. Sí. Entonces, a todo esto el mundo está cambiando. La balanza del mundo europeo, americano céntrico,
porque el siglo XX fue el siglo americano, o norteamericano, porque los estadounidenses salieron de la Segunda Guerra posesionados como la fuerza central del universo, del mundo, entonces, gobernando la balanza del poder mundial. Eso está cambiando aceleradamente, la emergencia de China, el posicionamiento de Rusia y los conflictos que se están registrando en América, en una zona altamente sensitiva desde el punto de vista geopolítico. Fíjate que el golpe de Estado en Níger, que es una de las regiones más ricas del planeta, ha seguido otro golpe de Estado en Gabón. Los norteamericanos están perdiendo espacio en esa balanza del poder. En estos momentos en el Níger los franceses tienen 1.500 soldados porque han reavivado sus intereses y China se mantiene. O sea, todo esto, sin la amenaza de la guerrilla, los norteamericanos no han tirado por la borda. Y por ejemplo, la jefa del Comando Sur da declaraciones en Argentina diciendo que los únicos intereses que ellos tienen ahora mismo es el Triángulo del Litio. El Triángulo del Litio está compuesto por Chile, Argentina y Bolivia, que son países ricos en litio, un mineral que para las baterías, para los celulares, de gran los vehículos demanda, eléctricos, todo lo que son baterías recargables. Sí. Y tú señalabas que en el caso de Bolivia, que es uno de los países más pobres del continente, de esa región, pero que se está reavivando, los grupos indígenas, especialmente los Aymara, que son la mayoría, están cobrando conciencia. Y algunas de las tierras donde hay riqueza del litio, ellos la definen como tierras ancestrales. O sea, que son tierras de... ¿Están rebelados? ¿Están en huelga? Y se están negando a ser desplazados. Los tiempos en que los indígenas podían ser asesinados impunemente, como lo hicieron los europeos que llegaron a que colonizaron los Estados Unidos, o como lo hicieron los ingleses en Australia, ya no son posibles esos tiempos. Entonces, en este mundo cambiante, nosotros no hemos sabido reconocer cuál es nuestro posicionamiento en ese escenario global. Me explico. Uno de los estadistas que yo más admiro es Gustav von Metternich, el creador del Estado moderno austríaco. Si tú ves Austria, donde yo fui a estudiar, es un país central pequeñito, que durante mucho tiempo fue aplastado por las otras potencias. Los rusos, los franceses, todo el que quería lo aplastaba. Von Metternich diseñó una política, aprovechándose de la pequeñez, incluso potencializando entonces las posibilidades políticas. Él empezó a decir que Austria debía ser el centro de equilibrio y se ofreció a mediar con toda la potencia. Fíjate tú que todos los acuerdos últimos del derecho internacional público se firmaron en Viena. Sí. Porque entonces si Viena era el centro de las cosas, no había que aplastarla, sino ir a negociar. Claro. Esto posibilitó que Viena, un pequeño país, desarrollara un papel estelar en la política internacional. Nosotros somos el centro del Caribe. Estamos siendo el país que más inversiones está recibiendo en la región. Estamos representando una economía que, aunque tiene muchos elementos sumergidos, está en expansión. Pero nosotros no sabemos cómo administrar eso. Una vez el presidente Fernández, en su primera gestión, decidió una política hacia los estados caribeños, que es interesante. ¿Por qué? Porque cuando tú analizas todas estas pequeñas islas del Caribe, son 22 estados. 22 votos en cualquier, ya sea en la ONU, definen cualquier cosa. Sí. Entonces el presidente Fernández lo logró. Vino el presidente Mejía, un hombre sin idea en torno a eso, que se definía como un títere de los yanquis, cortó muchas de esas relaciones. Y nosotros estamos
no hemos vuelto a restablecer esas relaciones con el CARICOM. Este gobierno se inició incluso diciendo que su relación era con los Estados Unidos y que no quería nada con China. Incluso le hicieron un desplante terrible al embajador chino, lo dejaron el día que tomó posesión el presidente Abinader, el embajador chino se quedó en el parqueo. Vino la pandemia y los Estados Unidos no nos vendieron vacunas. Quien nos vendió vacunas fue China, nos regaló vacunas fue China. Entonces que dicen que ellos hicieron su virus y tenían su vacuna. Claro. Pero es otro tema. No, hay muchas teorías sobre eso. Entonces, realmente, en este momento, fíjate tú, nosotros tenemos ya, vamos para 3 años sin embajador norteamericano. Eso es un gesto hostil. Entonces, en ese contexto de situaciones, ¿cuáles son los vectores de la política internacional dominicana? Eso ni se sabe porque con ese deseo y la visión de que podíamos abrir unas relaciones privilegiadas con los Estados Unidos que no estuvieron muy definidas, se trajo como canciller a un dominicano que es un abogado exitoso, un Washingtonian, porque él tiene años viviendo en Washington, donde ha prosperado como propietario de una cadena de restaurantes, una oficina que hace el obispo. Pero cuando tú sumas, restas y multiplicas, su gestión como canciller ha carecido de norte realmente. Entonces, el presidente no sabe si firmamos definitivamente un acuerdo para hacer que los chinos se encarguen del puerto de Manzanillo, cosa que otra vez se ha vuelto a callar. Los chinos están interesados en el puerto de Manzanillo. Porque ellos quieren la ruta de la seda, ellos quieren apoderarse de infraestructuras estratégicas. Exacto. Entonces, fíjate, el puerto de Manzanillo te cambia los ejes de dirección. Y Estados Unidos no es tonto. Sí, hay un texto que la gente olvidó y mucha gente satanizó en su tiempo, pero para la historia del Caribe y comprender la geopolítica del Caribe es fundamental, que es el libro de Peña Valle, La Isla de la Tortuga. Si tú aplicas lo que cómo él explica cómo la Isla de la Tortuga en su momento cambió todo el orden del continente. Si tú te imaginas un puerto de Manzanillo en actividad económica importante, los ejes de la dirección de la economía y la geografía para la región registrarían cambios significativos. Entonces, en ese contexto... Y en manos de Estados Unidos no sería igual. Podría ser igual. Estados Unidos es el principal socio de las exportaciones de aquí son más Estados Unidos y pueden ser también Europa. Pero ahora ellos no tienen interés en eso, pero tampoco quieren que los chinos lo hagan. Yeah. Entonces nosotros tenemos nuestros intereses. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Eso parece que no se lo ha planteado ni el presidente Abinader, y creo que poco político, nuestra clase política está discutiendo banalidades. Fíjate tú, el discurso político está tan pobre que el lenguaje de los gángsters ha pasado a conformar parte del discurso político. Ahí hay un político, La Vuelta. La Vuelta. La Vuelta es una... yo te busco libros que explican que ese término surgió entre los grupos canteriles y pandilleros de Medellín. ¿Qué es la vuelta? El engaño, la estafa, un trabajo la mentira, de estafa, de engaño. Hacer la vuelta. O sea, eso no tiene otro sentido. Entonces, este hombre sale con que eres la vuelta. ¿Y cuál es el mensaje político que se está transmitiendo? Él se ha retirado y ha dicho ahora que Abinader es la vuelta. ¿Cuál es el mensaje político que se está transmitiendo? Entonces, en un momento de la historia mundial altamente significativo, nosotros estamos con frivolidades y banalidades desviadas, extraviadas, atrasándonos, como la de ese tipo. En lugar de adelantar. La vuelta. La vuelta. Y nadie se pregunta todo, porque entonces no solamente está que la clase política se ha rebajado, las universidades también. La insignificancia. Sí, eso es así. Las universidades nuestras
son centros de decisión de nada. De nada. De nada. Vamos a hablar de eso en el próximo segmento. Así Muy es. interesante eso que usted acaba de decir. Retornamos en segundos.